Empezamos la grabación. Habíamos dejado en la clase anterior, antes de Pesaj, habíamos dejado el último versículo del capítulo 3 y vamos a leerlo ahora. Después de Ehud vino Shamgar ben Anat e hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes y salvó también él a Israel. Los filisteos, los filisteos o palestinos es lo mismo, es la misma palabra, viene de la palabra pleshet en hebreo, que significa los invasores. Porque ellos, los filisteos, habían llegado de la zona de Creta, por lo visto, y por esto se le llama filisteos, que significa invasores. Liflosh es invadir. Bueno, entonces los filisteos o filisteos, pues aquí dice el versículo dice que Shamgar ben Anat hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. ¿Qué es esto de la aguijada? Hoy en día ya no hay cosas de estas. Se trata de una vara de madera con o sin un espolón de metal en la punta, que sirve para guiar la yunta de bueyes durante la arada. Esta palabra en hebreo es malmad, que está directamente relacionada con el verbo lamad, aprender, y limed, enseñar, puesto que con ella, con esta aguijada, se enseña el camino a la boyada. En realidad podría haber usado otra palabra, y por lo tanto está claro que intenta introducir esta noción, que la principal función del juez era la de enseñar al pueblo. Pero de todos modos se trata aún de un tipo de enseñanza impuesto por la fuerza, a golpe de vara. Y esto está muy lejos del ideal. Y por lo tanto parece indicar que el desarrollo intelectual o moral del pueblo está en una fase muy temprana, en que solo entiende los mensajes por medio de premios y castigos inmediatos. En todo progreso humano debemos empezar de este modo y luego vamos avanzando poco a poco hasta que la persona sea capaz de hacer las cosas por su propio valor, por el propio valor de las cosas y no por miedo al castigo. En el individuo humano puede tardar varias décadas, si es que llega algún día. En el desarrollo del pueblo vamos a tardar siglos o incluso milenios a la fase esta de hacer las cosas por el verdadero valor de las cosas y no por miedo al castigo o por ganas de ganarnos el premio, que esto también tampoco es correcto. Hay que hacer las cosas porque sabemos que esto es lo correcto y no por ganarnos un premio o para privarnos del castigo. Continúa el versículo diciendo, y también salvó él a Israel. También salvó a Israel. Bueno, ¿quién es este Shamgar ben Anat? No sabemos nada de él, más que lo que vemos en este versículo, y otra cortísima mención a continuación en el capítulo 5. Solo sabemos que luchó contra los filisteos, por lo que debemos situarlo en la zona litoral, tal vez más al sur, donde estaba el centro de los filisteos en la actual Franja de Gaza. Hasta ahora no habían hecho problemas. Según nuestros sabios, Israel no podía luchar contra ellos a causa del juramento que había hecho Abraham a Abimelech, el rey de Gerar, que era una de las ciudades de los filisteos. Y así dice en el libro de Bereshit, en el Génesis: ahora júrame por Dios aquí, si me engañarás a mí o a mi bisnieto o a mi nieto, según la bondad que he hecho contigo, harás conmigo y con la tierra en que has habitado.
Y dijo Abraham, lo juro. Así dice Abimelech, el rey, uno de los reyes de los filisteos, y pone aquí 4 generaciones, porque si os fijáis está muy desbaratado aquí. Júrame por Dios, aquí si me engañarás a mí, o a mi bisnieto, que es la 4ª generación, o a mi nieto, que es la 3ª generación, y se salta a la 2ª generación. Pero de todos modos está hablando de 4 generaciones y por lo tanto, mientras haya descendientes de Abimelech en la 4ª generación, no pueden hacer nada contra ellos por no transgredir el juramento. Son las 4 generaciones que ya le había profetizado el Creador. En la 4ª generación regresarán aquí tus hijos, tus descendientes, después de haber estado en tierra que no les pertenece. En la 4ª generación regresarán aquí, pues no es completo el pecado del amorreo hasta ahora. O sea, que mientras los amorreos, los cananeos, no hayan llegado a un límite, a un... sí. No escapa a las fronteras de Eretz Israel, está incluido y lo hemos visto esto en el libro de Yoshua, que menciona la ciudad de Gaza, de Gaza, como parte de la herencia de la tribu de Yehuda. Pero de momento no podían acceder a ella por el juramento este. Ok, entonces Dios le dice a Abraham, en la 4ª generación tus descendientes regresarán aquí, pues no es completo el pecado del amorreo hasta ahora. Hay un límite, Shalom Sara, bienvenida. Hay un límite de pecados que un pueblo puede cometer antes de merecerse una intervención divina en contra de ellos para hacerles pagar por su mal comportamiento. Hay un límite. Mientras no hayan llegado a este límite, entonces no nos metemos con ellos. Si tienen libre albedrío, pueden hacer lo que quieran. Pero hay un límite que cuando llegan a este límite, entonces se merecen intervención divina, que puede llevarse a cabo, por supuesto, por medio de una invasión de un estado vecino o cosas parecidas. Ok. Entonces hemos visto que hay una promesa hecha por Abraham a los filisteos en el capítulo 21 y una profecía que se refiere a los cananeos en el capítulo 15. Como vemos aquí, aquella profecía en capítulo 15 se refería a los cananeos, a los amorreos, y el juramento de Abraham en el capítulo 21 es con los filisteos. Son 2 pueblos completamente diferentes. Como hemos dicho ya, los filisteos son invasores que vienen de Creta, mientras que los cananeos vienen de otro lugar, son camitas, tienen vienen de otro lugar. El juramento de Abraham se había hecho sin consultar al Creador, y los comentaristas lo critican por ello. Tal vez Shamgar había decidido librarse de esta trampa, porque al hacer esta promesa, Abraham se frena a sí mismo o a sus descendientes diciendo: no voy a hacer nada en contra vuestro, lo juro que no haré nada en contra de los filisteos, por lo tanto no puede luchar contra ellos. Se ha metido a sí mismo en una trampa. Y esto es lo que estoy diciendo aquí, que tal vez Shamgar había decidido librarse de esta trampa y había tomado la iniciativa contra ellos.
la trampa, o sea, el juramento es por 4 generaciones. Estas 4 generaciones ya han pasado. Tal vez haya quedado algún anciano de 150 años que aún pertenece a la 4ª generación y por esto no pueden atacar, pero esto parece bastante improbable y solamente era el miedo, o sea, el juramento o que había, que pesaba sobre la conciencia de los hijos de Israel, que les impedía entablar batalla contra los filisteos, y de pronto viene Shamgar, que decide librarse de esta trampa y toma la iniciativa contra ellos. Pero parece más probable que se tratara de todo lo contrario, puesto que el versículo dice que los salvó al pueblo de Israel, lo que indica claramente quién había empezado. Son los filisteos que habían empezado y habían empezado una opresión sobre Israel, y viene Shamgar ben Anat y salva a Israel de esta opresión. De todos modos, esto ya va a permitir que Israel luche contra los filisteos en una larguísima guerra que durará muchas generaciones hasta el final del primer templo, casi hasta el final del primer templo. Ok, con esto terminamos todo lo que nos dice aquí sobre Shamgar ben Anat. Sigamos. Siguieron los hijos de Israel a hacer el mal a los ojos del Señor, y Ehud había muerto. Tenemos por delante 2 capítulos, el capítulo 4 en prosa y el capítulo 5 en verso hebreo. La poesía en hebreo no se fija en absoluto en las rimas. Es otro tipo de verso completamente diferente al clásico que podamos conocer nosotros. Pero al fin y al cabo es en verso y es una canción, y aparece escrito, esto os lo enseñaré en otra clase, ya lo hemos visto anteriormente, pero lo enseñaremos de nuevo, cómo viene la canción esta de Devorá, el cántico de Devorá, cómo aparecen los versos. Ok, entonces el primer capítulo, el capítulo 4, es el relato histórico de lo que sucedió. Y luego el cántico de Devorá es el agradecimiento al Creador por la victoria obtenida. Pero estos 2 capítulos están fuertemente ligados en un estilo literario muy elaborado, en el que algunos puntos clave del relato vienen insinuados solo en el cántico. Porque el cántico es esto, son insinuaciones. Muchas veces en la poesía no hablas claro, solo son insinuaciones y tienes que saber a qué se refiere esta palabra o esta expresión en la poesía para entender cuál es el mensaje. Y por lo tanto, vienen insinuados en el cántico unos puntos clave del relato, que sin ellos nos resulta imposible comprender qué ocurrió exactamente en el acontecimiento histórico. Por lo tanto, deberemos descifrar las insinuaciones y no tendremos más remedio que ir saltando de un capítulo a otro para poder recibir el cuadro completo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, si alguien sigue la clase con el libro abierto, pues no tendremos más remedio que ir saltando de un capítulo a otro para completar el cuadro. Bueno, entonces dice aquí que hicieron el mal a los ojos del Señor después y mientras tanto Ehud ha muerto. Y los vendió el Señor en mano de Yavín, rey de Canaán, que reinaba en Hatzor, y el comandante de su ejército era Sisra, que vivía en Jaroshet de los Goyim.
Ya conocemos esta ciudad de la gran batalla de Yoshua contra los reyes del norte. Y conocemos también a Yavín, su rey. Hatzor está aquí en el norte de la Galilea. Y el problema es que ya, como ya lo conocemos del libro de Yoshua, allí aparece en el capítulo 11 que Yavín ya murió. Y por lo tanto, es raro encontrarlo de nuevo aquí, hablar de nuevo de Yavín, el rey de Hatzor. Por lo tanto, parece ser que el nombre de Yavín en realidad es el nombre de la dinastía de Yavín. O tal vez se trate de la fama de Yavín, que continúa en este lugar a pesar de que el rey murió. Y queda solamente el general de su ejército, Sisera, que es quien manda ahora. Y tal vez no murió en aquella batalla, y lo que dice es que a Hatzor y a su rey hirieron a filo de espada, y se refiere solo a la ciudad y no al rey en sí. O sea, el reinado se destruyó, pero no mataron al rey. Y después de aquella derrota, Yavín se trasladó a otro lugar, a Jaroshet de los Goyim. De todos modos, no vemos de nuevo a Yavín ni vivo ni muerto. Pero la ciudad de Hatzor sigue representando como entonces el poder de los reinos cananeos del norte. Recordemos que estos cananeos del norte son en realidad lo que denominamos actualmente por su nombre griego los fenicios, que es una palabra en griego que significa los de la púrpura, seguramente por la producción de este tinte a partir de la sangre de unos moluscos. Entonces, lo que los griegos llamaron fenicios, ellos mismos se autodenominaban cananeos. Y nosotros también los denominamos cananeos. Son estos cananeos que están aquí en el norte, en la zona de Galilea y en la zona del sur del Líbano y la zona litoral del Líbano hasta el noroeste de Siria. Pero lo que lo que se refiere, nos referimos a ellos ahora, son aquellos que estaban en el sur del Líbano. Ok. Aquí me he saltado, no sé. Esto tiene que haber aquí un enlace, un segundo. Perdón, no es esto. Un segundo. No, perdón. No es esto. Bueno, sigamos. Ok. Versículo 3. Y clamaron los hijos de Israel al Señor porque Yavín, el rey de Hatzor, tenía 900 carros de hierro y oprimía a los hijos de Israel duramente por 20 años. ¿Qué son estos carros de hierro? Ya hemos hablado de los carros de hierro en el libro de Yoshua y al principio de nuestro libro, con los que los cananeos patrullaban por los caminos de los valles del norte. En nuestro capítulo 4, versículo 6, vamos a mencionar las tribus de Naftalí y de Zvulún. Veamos esto aquí un segundo. Aquí dice, versículo 6, ve y atráete al monte de Tabor y toma contigo a 10,000 hombres de los hijos de Naftalí y de los hijos de Zvulún. Son estas dos tribus mencionadas aquí en el versículo 6. Ya hemos mencionado que varias tribus seguramente no disponían de caballería. Ya hemos mencionado que varias tribus no consiguieron asentarse en los lugares que habían recibido en herencia. Son las tribus que están más al norte, en parte
dentro de lo que es hoy el sur del Líbano. 4 tribus se vieron seriamente amenazados por los carros de Sisra. Las tribus de Asher, que es esta de aquí, la tribu de Zvulun, que está aquí, la tribu de Isachar, que está aquí abajo, y la tribu de Naftalí aquí, puesto que el ejército cananeo intentaba precisamente desconectarlas del resto del país. Aquí corre un valle, el valle de Israel, que no tiene nada que ver con la palabra Israel. Israel es una raíz completamente diferente. Este valle cruza, o sea, corta la zona montañosa de Israel en dos. Aquí está la Galilea, aquí están las montañas del centro. Y aquí por medio pasa un valle, el valle de Israel, que va desde la bahía de Aco, de Haifa, aquí, hasta la ciudad de Bet-Shean, aquí abajo. Y por lo tanto, con los carros de combate permitían a los cananeos patrullar por los caminos del valle de Israel, desde la bahía de Haifa hasta la ciudad de Bet-Shean. Y vimos también que la tribu de Menashe, esta de aquí, no consiguió conquistar las ciudades importantes de Taanach, de Bet-Shean, de Megiddo, de Dor, todas estas ciudades siguiendo más o menos la línea que une el Mediterráneo con el río Jardén. Por lo tanto, los cananeos tenían puntos estratégicos en estas ciudades, Dor, Megiddo, Taanach, Bet-Shean, tenían puntos estratégicos muy importantes desde los que podían salir para acosar a los viajantes que intentaban llegar desde las tribus del norte en dirección al resto de las tribus en el sur. Así dice en el capítulo 5, versículo 6. En los días de Shamgar ben Anat, en los días de Yael, cesaron los caminos, y los andantes de caminos andaban por sendas tortuosas. Aquí es la segunda vez que vemos a Shamgar ben Anat y no dice casi nada sobre él mismo, solamente dice que en su época cesaron los caminos y los andantes de caminos andaban por sendas tortuosas, lo que significa que los caminos no tan solo estaban dominados por los cananeos, sino que estos impedían el paso libre de los israelitas. Además, en vez de que Israel tomara la iniciativa para pelear en territorio enemigo, debía luchar, librar sus batallas a las puertas de sus propias ciudades. Así dice capítulo 5, versículo 8, escogieron nuevos dioses, entonces guerrear a las puertas. Escudo no se veía ni lanza en 40.000 de Israel. Guerrear a las puertas significa que las batallas las libraban en las propias puertas de sus ciudades. Esto es terrible. Cuando el enemigo te ataca y llega hasta la puerta de tu ciudad. Y esto también es el significado de la expresión que va a repetirse varias veces a continuación. Cesaron los descampados en Israel. Cesaron. Y luego en el versículo 11, todo esto el capítulo 5, allí repetirán las justicias del Señor, las justicias de los descampados en Israel, puesto que había un tiempo ya lejano en que Israel podía habitar en el descampado sin murallas protectoras. Entonces habitaban en descampados, las ciudades no tenían murallas a su alrededor, pero en aquella época cesaron los descampados en Israel. Y los hijos de Israel solamente podían recordar, memorizar los milagros, las justicias del Señor en tiempo en que había descampados en Israel.
Los cananeos los acosan y los persiguen hasta las puertas de las ciudades, les impiden trasladarse de un lugar a otro. Tal vez esta opresión comenzara antes y en estos últimos 20 años se ha convertido en insoportable. Pero muy bien podría ser que explotara en un momento determinado gracias a algún acontecimiento político o militar que nos es irrelevante, a nosotros no nos interesa, como ocurrió en la Shoah, que el partido nazi sube al poder en un momento dado, sin que todo el proceso de la crisis económica, resultado de su derrota en una primera guerra en que ellos habían promovido y que luego los aliados les castigan con unos impuestos y con toda una serie de tributos que tienen que pagar, y esto lleva a Alemania a una crisis económica terrible y estalla en un momento determinado con la subida del partido nazi al poder que lleva a cabo luego lo que conocemos como la Shoah, el holocausto, casi el exterminio casi completo del judaísmo en Europa. Pero esto no tiene nada que ver, la crisis económica no tiene nada que ver con la Shoah en sí. Él no puede excusar el monstruoso comportamiento de los nazis hacia los judíos. Tenían sus excusas, pero son excusas falsas. Había ya de por dentro dos cosas. Había toda esta crisis económica que les empujaba a una reacción determinada, y cuando viene Hitler, entonces el público poco a poco se adhiere a su movimiento. Y había también un odio contra los judíos que no tiene nada que ver con la crisis económica, que no tiene nada que ver con los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial o el resultado de la Belle Époque entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto solamente es un estallido en un momento determinado que provoca una reacción determinada. Tal vez aquí ocurriera lo mismo. En 20 años se puede hacer muchísimas cosas, como vimos en la Primera Guerra Mundial, desde el año 37 hasta el año 45, son 18 años, y lo terrible que llegó a ser. Y aquí estamos hablando de 20 años. Por lo tanto, en 20 años pueden ocurrir muchísimas cosas. No tiene que extrañarnos en absoluto que la situación se convirtiera en insoportable. Y esto es el prólogo. Y ahora vamos a lo nuestro. Dvorá, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. ¿Qué es esto de Lapidot? Este era el nombre del marido de Dvorá, mujer de Lapidot. Pero según el Midrash es un nombre parlante, o sea, un nombre que tiene significado, puesto que significa antorchas. Lapidot significa antorchas. Lapid es una antorcha y el plural lapidot. Y dice el Midrash que este marido se dedicaba a preparar lámparas para el tabernáculo. Y los comentaristas explican que se dedicaba a enseñar en el tabernáculo, aunque no especifican si enseñaba a los sacerdotes o a los que llegaban para traer ofrendas. Pero hay quien dice que al decir mujer de Lapidot, quieren decir que era una mujer de antorchas. Ella misma era una mujer de antorchas. O sea que ella enardecía a la gente o les iluminaba el camino con las antorchas. Y podemos ver aquí una gran diferencia entre lo que vimos en el cortísimo relato de Shamgar ben Anat, que usaba la aguijada para enseñar, la vara, y lo que dicen nuestros sabios aquí sobre el nombre de Lapidot. Dvorá no se contenta con prometer premios o castigos, sino que comienza a iluminar el camino de la gente, enseñando el significado de las instrucciones que les da.
Y dice el versículo 5, y se sienta debajo de la palmera de Borá, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraim, y subían a ella los hijos de Israel a juicio. La palmera de Borá. Es difícil saber si este versículo debe leerse de este modo, con la exclamación del nombre de ella, la palmera de Borá, debajo de la palmera de Borá, o si debe añadirse la preposición de, que estaba sentada debajo de la palmera de Dvorá. En hebreo es imposible saberlo, pero tenemos signos de lectura que añadieron nuestros sabios en Tiberias hace unos 17 años, y según estos signos de lectura, debería ser la primera opción, o sea, que estaba sentada debajo de la palmera, ella Dvorá. De todos modos, viene a significar lo mismo, solo que según la segunda opción, escribió el rabino Moshe Cordovero un librito muy importante hace unos 4 o 5 siglos, con este nombre, en el que describe los 13 atributos del Creador, añadiendo el modo en que nosotros podemos y debemos imitarlo en nuestro comportamiento diario, con gran paciencia y condescendencia. De este modo se unía Rabí Moshe Cordovero a la opinión que hemos mencionado hace un momento, que Dvorá o su marido se dedicaba a iluminar el camino de la gente, dándoles la directriz del comportamiento del Creador para darnos ganas de imitarlo. Y así nos indican nuestros sabios que debemos aprender del Creador. Dice Rabbi Hama bar Hanina, ¿qué significa lo que dice iréis tras el Señor vuestro Dios en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 13? ¿Cómo es posible ir tras la Shekhinah, tras la presencia divina? ¿Acaso no dice el Señor vuestro Dios es fuego consumidor? En el libro de Devarim capítulo 4, ¿cómo es posible ir tras de un fuego consumidor? Es peligroso. Dice Rabbi Hama bar Hanina, debemos seguir las directrices del Creador. A esto se refiere el libro de Devarim, el capítulo 13. Iréis tras el Señor vuestro Dios, o sea, debéis seguir sus directrices. Al igual que Él viste a los desnudos, como hizo con Adán y Javá, dice el versículo, e hizo el Señor Dios unas túnicas de piel y los vistió, así tú también debes vestir a los desnudos. Y así como Él visita a los enfermos, como hizo con Abraham, después de la circuncisión de Abraham, se le apareció el Señor en el Onemo Mamre, libro del Génesis capítulo 18, así tú también visita a los enfermos. Y así como consuela a los endolados, como hizo con Yitzhak, ocurrió tras la muerte de Abraham que Dios bendijo a su hijo Yitzhak, en el capítulo 25. O sea, que vino para consolarlo cuando estaba en duelo. Así tú también consuela a los endolados. Y así como enterró a los muertos, como hizo con Moshe, y como dice el libro de Devarim, lo enterró en el valle, así tú también entierra a los muertos. Todo esto aparece en el Talmud, en el Tratado de Sotá, página 14. Pero explica el Maharal de Praga, el famoso Maharal del Golem, el Maharal de Praga explica que esto se refiere tan solo a las acciones de misericordia y no a las de justicia. Tal y como menciona Rabbi Hama bar Hanina, que hemos visto aquí solamente actuaciones de misericordia, ya que el Creador en algunas ocasiones puede ser vengativo. Y en esto no podemos seguir su camino, puesto que cuando Él mismo se define sus propios atributos en el libro de Shmot, menciona solamente los de misericordia. Señor, Señor, Dios compasivo y clemente,
lento para la ira y abundante en misericordia y abundante en fidelidad, el que guarda la misericordia a millares, el que perdona la iniquidad y perdona la transgresión y perdona el pecado y limpia a la persona. Estos son los 13 atributos. Señor, Señor. El primero es antes de que cometas el pecado y el segundo es después de cometer el pecado. No es lo mismo la reacción de una persona o de Dios antes de que tú le hagas enfadar o después de que tú le hagas enfadar. Etcétera, etcétera. Para entender el significado de cada uno de estos atributos, os remito al citado libro de Tomer Devorah o La Palmera de Débora, que podéis ver aquí la foto de la portada, muy recomendable, muy recomendado, a pesar de que hay ya los últimos capítulos pueden ser un poco difíciles de entender, pero la mayoría del libro, la gran parte del libro, es muy fácil de entender, muy difícil de poner en práctica, pero es muy fácil de entender. Ok. Versículo 6. Y ella envió y llamó a Barak ben Avinoam de Kedesh de Naftali y le dijo: ¿acaso no ha ordenado el Señor Dios de Israel, ve, atráete al monte Tabor y toma contigo a 10,000 hombres de los hijos de Naftali y de los hijos de Zebulún? Y aquí falta el signo interrogatorio final. Ok, vamos a ver dónde están estos lugares. Kedesh de Naftali. Había dos ciudades con el nombre de Kedesh. Una en la tribu de Naftali, junto al valle del Jula. Kedesh Naftali está aquí muy cerca de Hatzor. Hatzor está aquí y Kedesh está aquí arriba. Son vecinos. Barak vive aquí en este Kedesh de aquí arriba, en Kedesh de Naftali. Está claro donde vive. Está claro que está a pocos kilómetros, 2 o 3 kilómetros de Hatzor. Son vecinos. Kedesh, o sea, Barak ben Avinoam es vecino de Yavin, el rey de Hatzor. Pero hay otra Kedesh en la tribu de Isachar, junto al valle de Israel. Kedesh de Isachar, está aquí abajo. Es importante tenerlo en cuenta porque está claro que Barak era de Kedesh de Naftali. Pero tal vez la segunda vez que se mencione este nombre, este lugar, se refiera al Kedesh de Isachar, como ya veremos a continuación. Bueno, entonces Devorah le dice a Barak ben Avinoam: atráete al monte Tabor y toma contigo a 10,000 hombres de los hijos de Naftali y de los hijos de Zvulun. Tienes que atraerte al público. Esto ya es cuenta tuya cómo hacerlo. Tienes que atraerte al público y de entre los que vengan tienes que tomar a 10,000 hombres. ¿Y a dónde los atraes? Los atraes al monte Tabor. Es un monte de unos 588 metros de altura que está en la Baja Galilea, a unos 20 kilómetros del lago Kinneret. Es este monte de aquí, muy pequeñito, una colina de 588 metros de altura. Desde las cercanías de la montaña salen dos torrentes, salen en plural, salen dos torrentes que van hacia el lago Kinneret. Este es uno. Este es un torrente que va hacia el lago Kinneret. Este es otro torrente que también se va hacia el lago Kinneret. El lago Kinneret está aquí a la derecha. Y a 5 kilómetros al sur, fuera de esta foto, sale un afluente del río Kishon, que es un torrente normalmente seco durante todo el año. En realidad, el Kishon, esto no es cierto lo que he puesto yo aquí, tiene unas fuentes que son, funcionan durante
casi todo el año, pero no es todo el trayecto, digamos, del torrente. O sea, el río tiene un, eh, un cauce. El Kishon es un río que tiene cauce continuo, pero este torrente que sale de aquí, cerca del monte Tabor, es el que está normalmente seco. Vamos a ver aquí de nuevo la foto desde un poco más lejos. Aquí tenemos el lago Kinneret, aquí está el monte Tabor, aquí está un torrente que va por aquí hacia el lago Kinneret, en realidad llega al río Yardén un poco más abajo del Kinneret, y aquí sale otro torrente que este sí que llega al lago Kinneret. Y aquí abajo, aquí, a 5 kilómetros del monte Tabor, aquí sale otro torrente que va en dirección opuesta, lo cual significa que por aquí en medio ocurre algo. Debemos mencionar un componente inusual que se convierte en muy importante en nuestro relato. Se trata de la línea de separación de aguas en dos vertientes, la del lago Kinneret y la del Mediterráneo, que pasa muy cerca del monte Tabor. Aquí tenéis esta línea, esta es la línea de las de la separación de aguas. Una gota de lluvia que caiga aquí se va hacia el Kinneret, o en realidad hacia el Yardén, y una gota que caiga aquí se va en dirección al Mediterráneo. Esta es la línea de separación de vertientes. De este modo, tenemos una zona en la que se forman pantanos de las aguas pluviales, como veremos más adelante cuando habla de las aguas de Megiddo. Megiddo es una ciudad que está aquí en medio. ¿De qué aguas me hablas? El Mediterráneo está allí lejos y el Kinneret está allí lejos. ¿De qué me hablas cuando dices las aguas de Megiddo? Así dice en capítulo 15, versículo 19, vinieron los reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanach, en las aguas de Megiddo. Megiddo está aquí. Y aquí podemos ver el monte Tabor. Aquí está Kedesh de Naftalí. Aquí está Megiddo. Y aquí en medio hay una zona pantanosa. Una zona pantanosa. Aquí también, de aquí nace el río Kishon. El río Kishon nace por aquí más o menos y se va por aquí y llega hasta el Mediterráneo. Esto ya es la bahía de Haifa. Esto es el lago Kinneret y esto es la bahía de Haifa, de lado a lado de Israel. Cuando llegaron los pioneros sionistas hace unos 140 años, encontraron todo el valle de Israel, que es este valle de aquí que he mencionado antes, que va desde aquí, veis el valle que va desde aquí y cruza por aquí y continúa por aquí abajo hacia Bet-Shean. Encontraron todo este valle lleno de pantanos que propagaban la malaria y dedicaron muchos esfuerzos en drenar estos pantanos y convertir sus tierras en aptas para la agricultura. Es una tierra fantástica para esto. Se ha convertido en uno de los lugares en los que hay una mejor agricultura. Ok. Así le dice entonces Deborah, le dice a Barak, atráete a un ejército y escoge de entre ellos a 10,000 hombres. De los hijos de Naftalí, de los hijos de Zvulún, que son dos de las tribus del norte que ya hemos mencionado antes. Versículo 7, y yo atraeré. ¿Ves que hace juego aquí con el verbo del versículo 6? Atráete al monte Tabor, esto es tu trabajo, atraerte a los soldados del pueblo de Israel, al monte Tabor, y yo, Dios, atraeré al torrente Kishon hacia ti, a Sisra.
comandante del ejército de Yavín, con sus carros y sus muchas tropas, y lo entregaré en tus manos. Ok, entonces, cuando tú tengas tu ejército preparado, me avisas y entonces podemos empezar. Yo atraeré al torrente Kishón hacia ti, o sea, cerca del monte Tabor, atraeré hacia ti a Sisra y lo entregaré en tus manos. Versículo 8, le respondió Barak, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Barak muestra aquí su debilidad, puesto que la amenaza cananea es tan grande que le resulta difícil aceptar que es posible conseguir una victoria sobre ellos. Y más cuando Dvorá le dice que entrarán en combate solamente 10.000 hombres. La verdad es que los combatientes al fin y al cabo llegarán a los 40.000, como se menciona más adelante. En capítulo 15, versículo 8, un versículo que hemos visto antes, escogieron nuevos dioses, entonces guerrear a las puertas, escudo no se veía ni lanza en 40.000 en Israel. ¿Por qué mencionar aquí a 40.000? Porque son los que al fin y al cabo entran en combate. 10.000 y otros 30.000, en total 40.000. Y no todos tenían lanza y escudo. Y por esto no pueden llevar la iniciativa. Los que lleven la iniciativa tienen que estar bien armados. Luego los otros 30.000 ya veremos qué hacen. Solamente 10.000 toman la iniciativa y presentan batalla al principio, porque no hay armas para todos. Y esto parece un acto temerario, un suicidio. Barak tiene muy claro que debe haber una ayuda divina muy especial para que esta batalla termine positivamente, y para esto necesita la presencia de Dvorá. Ella parece predispuesta a ceder los honores de la batalla a Barak. Esto es para ti. Lo veremos ahora un poco mejor a continuación. Pero como en caso de que éste se hubiera decidido a acudir sin discutir. Pero como que no las tiene todas consigo, ella le comunica que los honores ya no serán para él, sino para una mujer. Los sabios critican esta postura, ya que es de suponer que cuando Dvorá dice que el Señor venderá a Sisra en manos de una mujer, piensa en sí misma. Y precisamente por esto veremos que no es Dvorá la única mujer en el relato. Volvamos a nuestro versículo. Le respondió Barak, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Versículo 9, y ella dijo, iré contigo. Nada, pues no será tu honor en el camino que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sisra en manos de una mujer. O sea, no va a ser como tú te imaginas, que tú como guerrero te lleves los honores. Podrías haberlo hecho. La entregaré en tus manos, me había dicho la profecía. Pero los honores, por lo visto, no te los vas a llevar tú, sino que se los va a llevar una mujer. Y ella piensa en sí misma. Entonces Dvorá se levantó y fue con Barak a Kedesh. Se van al norte, fuera de la influencia de los carros de combate que están en el valle, y allí empiezan a reunir a los soldados. Y Barak convocó a Zvulún y a Naftali en Kedesh, y subieron con él 10.000 hombres. Dvorá también subió con él. Versículo 11. Heber el Kenita se separó de Caín, de los hijos de Jobab, suegro de Moshe, extendió su tienda hasta la llanura de Tzananim, que está junto a Kedesh. Vamos por parte. ¿Quién es este Heber el Kenita? Ya hemos hablado de esta tribu, descendientes del suegro de Moshe. Lo habíamos ubicado en el sur, junto a la tribu de Judá, y aquí están mucho más lejos.
tal vez se trate de una familia de esta tribu que busca una nueva ubicación lejos del desierto del Negev. El lugar señalado aquí es la llanura de Tzananim, y parece ser que este nombre significa marisma o lugar empantanado. A pesar de que el texto nos presenta una ubicación exacta junto a Kedesh, Tzananim, que está junto a Kedesh, pero nos quedamos con la duda sobre cuál de las dos ciudades de Kedesh se refiere. Hemos mencionado que hay Kedesh de Naftalí y Kedesh de Isahar. No tenemos motivos de momento para descartar el Kedesh de Naftalí, que ha sido mencionado hace poco, y más teniendo en cuenta que está muy cerca del valle del Jula, que siempre ha sido un lugar pantanoso y cuadra perfectamente con la descripción. Pero veremos más adelante que la tribu de Heber se convierte en uno de los protagonistas del relato hacia el fin de la batalla. Y parece exagerado pensar que llegaron hasta el valle de Jula. Un momento, a ver, ha vuelto, sí, ha vuelto el sonido. ¿Podéis oírme? Ok, bueno, menos mal. Sí, ya veo. Se ha restablecido la conexión de red. Muy bien, vale, gracias. Ok, entonces estaba diciendo que hemos hablado aquí de la zona pantanosa del Valle de Israel, y por lo tanto cuando habla aquí de la llanura de Tzananim, de la llanura del pantano, entonces es más lógico pensar que se trata de esta llanura de aquí y que la tribu esta de Heber estaban aquí cerca. Por lo tanto, como ya hemos dicho, no sería de extrañar también que también en este lugar hubiera un pantano, puesto que estamos muy cerca de la línea de separación de aguas, como ya hemos mencionado, por lo que se puede formar un lugar en que las aguas quedan empantanadas al no encontrar salida fácil. Ok, esto ya lo hemos visto, por lo tanto, seguramente se trata de que Heber el kenita estaba en esta zona de aquí, cerca del campo de batalla. Y dice que el versículo que se separó de Caín. ¿Qué significa esto? Caín es el representante del lado negativo de la humanidad que se aleja del Creador y ni siquiera intenta regresar. Pero hay quien se separa de este Caín y busca el modo de acercarse de nuevo al Creador. Tal vez no son capaces de hacer grandes esfuerzos para conseguirlo, como hizo Abraham y su familia, pero desean acercarse y cuando se lo ponen fácil, no rehúsan. Es el caso de los midianitas, la rama del suegro de Moshe, que se acercan al pueblo de Israel, aunque tardan muchos siglos en integrarse por completo. Y esta tribu, estos midianitas, siempre están ahí, al igual que los amalequitas, como representantes de la humanidad, aunque cada uno en una orilla diferente, en un bando diferente, vigilando lo que hace el pueblo de Israel, puesto que no acaban de entender el comportamiento de este pueblo. Ven que hay algo especial y no saben cómo descifrarlo. Los amalequitas lo interpretan por el lado más negativo y por esto luchan ferozmente para impedir que Israel siga luchando. Los midianitas presienten que la actuación de Israel es positiva, pero como que no se han preparado lo suficiente, no pueden llegar a entenderlo y se confunden. Les cuesta identificarse plenamente.
y solamente en ocasiones muy especiales se decantan claramente a favor de Israel, como veremos en nuestros capítulos. Ok, entonces menciona aquí que Heber el kenita se separó de Caín, son descendientes de Jobab, el suegro de Moshe, que extendió su tienda hasta la llanura de Tzananim, que está junto a Kedesh. Anunciaron a Sisera que había subido Barak ben Avinoam al monte Tabor. Viene alguien y le dice, sus espías le dicen a Sisera, sepas que Barak ben Avinoam ha tomado posiciones en el monte Tabor, y tiene allí 10.000 soldados, vaya usted a saber lo que piensa hacer, conviene aplastarlo lo antes posible. Versículo 13, y llamó Sisera a todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que estaba con él, desde Jaroshet Goyim hasta el torrente Kishon. Y dijo Dvorá a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sisera en tus manos. ¿Acaso no ha salido el Señor delante de ti? Y bajó Barak del monte Tabor y 10.000 hombres tras él. En el capítulo 5, en la poesía, el grito de Dvorá va precedido por el grito de Barak. Despierta, despierta, Dvorá. Despierta, despierta, entona un cántico. Barak está despistado, no entiendo qué ocurre. Y en el versículo siguiente, solamente después, o sea, en el mismo versículo en realidad, viene el grito de Dvorá, levántate Barak y toma tus cautivos, ben Avinoam. Barak espera que Dvorá lleve a cabo su función. La función de la profetisa es la de hacer el milagro. Pero en realidad ella no puede hacer nada mientras Barak no tome la iniciativa y haga su esfuerzo. Y hay que saber que esto siempre funciona así. El Creador nos pide que hagamos un primer esfuerzo, por pequeño que sea, y luego Él puede promocionarlo y convertirlo en un milagro. Como dicen nuestros sabios, abridme una puerta como el ojal de una aguja, y yo os la abriré, la ensancharé, como las puertas del templo que tenían 10 metros de ancho y 20 de alto. O sea, tú tienes que hacer el primer esfuerzo. Si no haces el primer esfuerzo, Dios no te va a ayudar. Tú tienes que tener siempre la iniciativa, tú tienes que dar siempre el primer paso, aunque sea muy pequeño, aunque estés muy lejos de la solución. Pero si tú no das el primer paso, Dios se queda a la expectativa y espera a que tú lo des. Y esto es lo que se refiere aquí, que Barak le dice a Dvorá que se despierte, que haga algo para que empiece el milagro. Y Dvorá le contesta, no, eres tú el que tienes que levantarte, tú tienes que empezar, tú tienes que salir a la batalla, aunque te parezca suicida, aunque te parezca algo imposible. Y bajó Barak del monte Tabor y 10.000 hombres tras él. Bueno, nosotros no podemos continuar aquí, puesto que ya empieza aquí la batalla en sí, y para poder explicarla vamos a tener que necesitar mucho tiempo, y por lo tanto lo dejamos aquí. No hay audio. Vaya, de nuevo. Bueno, ya digo, ya, volvió el audio. Pues decía que se nos acabó el tiempo y que no conviene leer un versículo más porque ya se empieza un tema nuevo y no nos va a dar tiempo. Por lo tanto, dejamos aquí la clase. Muchas gracias. Felices votos.